A todo el mundo le gustan los delfines. Es muy difícil que no te gusten. Son bonitos, adorables, juguetones, simpáticos e inteligentes. Siempre parecen estar contentos y buscando a alguien con quien jugar. Y no hace falta decir que les encanta hacer acrobacias. Son criaturas bastante asombrosas y pueden hacer cosas increíbles, incluso ayudar a la gente. También son muy inteligentes y, según numerosos estudios, solo son superados por los humanos en la parte frontal del cerebro, lo que podría explicar algunos de sus comportamientos insanamente extraños hacia los humanos. Sin embargo, tienen un lado oscuro que puede asustarte bastante. También son malhumorados, bastante pervertidos sexualmente, y se han vuelto cada vez más violentos con la gente, causando heridas graves y, en un caso, la muerte. Escucha atento algunas de las historias más aterradoras de ataques de delfines y ten en cuenta que algunos de los detalles que te contaremos son bastante escalofriantes. Antes de sumergirnos en los ataques, digamos lo obvio: los delfines han sido y siguen siendo maltratados regularmente por los humanos, tanto en cautividad como en libertad. Según la doctora Chiara Giulia Bertulli, responsable de avistamientos de la Fundación Sea-Watch, y muchos otros expertos, existen ideas erróneas muy graves sobre la amabilidad y placidez de los delfines, y la gente olvida que estos mamíferos no deben estar en cautiverio. Su comportamiento en cautiverio, que puede llegar a ser bastante violento, se justifica por el hecho de que están prisioneros y alejados de hábitats naturales que se extienden interminablemente por los océanos. Además, se les maltrata mientras están en cautiverio, y para adiestrarlos se utilizaba y se sigue utilizando la privación de alimentos. También se han utilizado y se siguen utilizando como armas tanto en tiempos de guerra como de paz. Muchos ejércitos los han entrenado para transportar explosivos y dispositivos de espionaje con el fin de recabar información e incluso atacar y matar abusos militares. Sí, es una locura, y así de inteligentes son los delfines. Algunas armadas los entrenan e incluso le dan rangos como si fueran soldados de verdad. Lamentablemente, los delfines llevan a cabo estas misiones muy bien porque son como niños y literalmente programables para hacer lo que se les entrena y ordena. También han matado a gente durante batallas y han realizado misiones clandestinas de espionaje que las personas no podrían hacer. También se han utilizado como bombas. Sí, algunos ejércitos han entrenado a delfines para embestir barcos y submarinos, haciendo que explosivos adheridos a sus cuerpos estallen y destruyan objetivos. Técnicamente, los delfines militares se entrenan como espías, kamikazes y asesinos. Y eso no es todo. Son prisioneros en parques marinos de todo el mundo. Aunque todos los animales pertenecen a la naturaleza, algunos están bien en grandes recintos adecuados porque no tienen ni necesitan por naturaleza grandes espacios para estar cómodos. Por otro lado, hay especies animales, como los delfines, que tienen un radio de acción infinito. Solo pueden existir de forma natural en sus complejos hábitats. Son demasiado inteligentes para ser considerados meros animales primitivos y sencillamente no deben estar en cautiverio. Pero el negocio es el negocio y la gente paga mucho dinero por ver a los delfines hacer espectáculos y actuar como payasos. Por eso los parques temáticos marinos suelen cazar crías de delfín a una edad temprana y entrenarlas para que se conviertan en payasos, algo en lo que desgraciadamente destacan. En pocas palabras, aunque ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando la gente se dio cuenta de que los delfines son tan inteligentes y adiestrables, se les ha convertido en armas o en payasos, y en grandes cantidades que a menudo son difíciles de rastrear, especialmente en el ámbito de los ejércitos. La gente simplemente olvida que los delfines son animales salvajes, y como muchos mamíferos terrestres o acuáticos, viven en una sociedad compleja en la que existen todo tipo de comportamientos y personalidades. Los delfines son tan complejos que incluso utilizan lo que solo podemos llamar castigos corporales para disciplinar a sus crías. Ni siquiera los delfines salvajes se han librado de los abusos humanos. Con tanta contaminación y vertido de residuos en los océanos y actividades militares que implican explosivos y sonares,
No es de extrañar que los delfines sean cada vez más violentos con las personas. Ten en cuenta que la mayoría de los ataques en la naturaleza no se producen a menos que la gente haga algo malo a los delfines o los provoque. Por lo tanto, aunque pueden ser violentos en los océanos, una persona tiene que ser cruel o descuidada para ser atacada. Y, por supuesto, también son territoriales por naturaleza y pueden ser muy violentos cuando se trata de luchar por las hembras y los territorios. Irónicamente, los delfines también son pervertidos. Sí, innumerables informes e investigaciones muestran que a los delfines les gustan e incluso aman y pueden desarrollar vínculos románticos con hembras humanas, lo cual es bastante extraño y bastante inquietante. En un experimento del que les hablaremos más adelante, un delfín se unió sentimentalmente a una hembra humana, y cuando el experimento terminó y ella se marchó para siempre, el delfín se deprimió y se suicidó ahogándose. De hecho, son tan amistosos con las nadadoras y buceadoras humanas que a menudo intentan retosar con ellas y si interviene un macho humano, le atacan. Sabemos que todo esto es un poco demasiado loco para tragárselo, pero créenos, nosotros tampoco teníamos ni idea hasta que hicimos este video. Echemos ahora un vistazo a algunos ataques violentos y muy extraños de delfines a personas, tanto en cautiverio como en libertad, que en muchos casos acabaron con lesiones muy graves y en uno de ellos, con la muerte. En 2022, un delfín atacó a su entrenador en el Miami Sea Aquarium durante una actuación en directo ante espectadores horrorizados, incluidos niños. El nombre del delfín implicado es Sundance, un delfín de 23 años que fue capturado cuando tenía meses y pasó toda su vida en cautiverio. El espectáculo iba bien mientras los niños se animaban cuando, de repente, Sundance cargó contra su entrenadora, Alexandria Barry, de 28 años, fracturándole algunas costillas y luego intentó ahogarla. La escena pasó de alegre y feliz a puro terror y pesadilla. Mientras los niños empezaban a llorar y los adultos se asustaban, todos pensaron que el entrenador moriría. Por suerte, Alexandria logró escapar de toda la odisea y llegó a duras penas a un muelle cercano, donde fue rescatada. Los servicios de ambulancia trasladaron a la entrenadora al hospital, donde fue atendida por shock y fractura múltiple de costillas. Embestir a gran velocidad es el método de ataque favorito de los delfines y, curiosamente, o más bien, horrorosamente, siempre apuntan al pecho de las personas, como si supieran que esta zona es sensible y puede matar a los humanos rápidamente. Hay que tener en cuenta que un delfín puede pesar hasta 1000 libras y tener una velocidad media de 25 millas por hora. Así que si decidiera embestir a un humano, puede ser extremadamente doloroso e incluso mortal. Normalmente, después de embestir a una persona o animal marino, el delfín intenta ahogar a su víctima arrastrándola y manteniéndola bajo el agua. Lo más alarmante de este incidente es que, al parecer, el delfín que golpeó a Barry ya había hecho lo mismo antes. Según los antiguos veterinarios y el personal del Miami Sea Aquarium, este animal había embestido a otro entrenador en el abdomen. También dijeron que la mala gestión provocó ese comportamiento agresivo. Solo conocemos un incidente que se saldó con la muerte de un ser humano debido al ataque de un delfín. El delfín que mató a João Paulo Moreira, de 28 años en 1994, se llamaba Tiao. Era un delfín mular macho solitario que fue avistado por primera vez en la ciudad de São Sebastião, Brasil, hacia 1994, y a menudo permitía que los bañistas lo tocaran y jugaran con él. Tiao también se sentía atraído por las mujeres, prefería su compañía y nunca dio muestras de agresividad hacia ellas. No puede decirse lo mismo de los hombres, ya que la mayoría de los nadadores masculinos a menudo se lo hacían pasar mal a Tiao y lo trataban como basura. Casi todos los días sorprendía a los bañistas y jugaba con ellos. La razón de ello probablemente tenga que ver con el hecho de que, de algún modo, estaba desconectado de su grupo y se sentía solo, por lo que encontraba consuelo en compañía de personas que, en su mayoría,
eran menos amistosas que él. En muchos casos la gente intentaba meterle cosas en el espiráculo, como helados, e incluso le echaban cerveza en la boca. Sin embargo, el delfín Tiao seguía siendo amistoso e incluso permitía que le agarraran las aletas pectorales y dorsales y le arrastraran por el agua. Sin embargo, el acoso de la gente fue empeorando cuando muchos empezaron a ir allí solo para intentar sujetar al delfín y hacerse fotos con él. Un día, Tiao estaba jugando con dos nadadoras cuando dos hombres, entre ellos João Paulo Moreira, decidieron impresionar a las chicas abusando de Tiao. En cuanto los dos hombres alcanzaron a la mujer y empezaron a acosarla, Tiao se quebró como consecuencia del acoso, pero también porque probablemente los veía como competidores. Entonces se lanzó a embestir, hiriendo a ambos hombres y a otras 27 personas que estaban en el agua, e intentaban rescatar a los heridos. Simplemente se rompió, porque probablemente ya había sido abusado bastante. Todas las heridas fueron leves, excepto las de João Paulo Moreira y su compañero, que consiguieron salir del agua con la ayuda de algunos lugareños. Sin embargo, Paulo se ahogó al no poder mantenerse a flote debido a la dolorosa embestida que recibió en el pecho. Según algunos informes no confirmados, Moreira y su amigo estaban borrachos e intentaban sujetar a Tiao, e incluso podrían haber intentado meterle un cigarrillo por el orificio nasal. Se trata del único caso registrado de muerte humana de un delfín salvaje. Y no hace falta decir que podría haberse evitado si la gente fuera más considerada. Tras este incidente, Tiao desapareció y nunca más se le volvió a ver. Probablemente porque fue perseguido y asesinado, pero no lo sabemos ni tenemos pruebas de ello. Se podría pensar que la simpatía general de los delfines hacia las hembras humanas les haría menos propensos a atacar a las mujeres, y especialmente a las jóvenes. En realidad, no hay pruebas de tal cosa. Si una nadadora comete un error, el delfín la atacará. En 2019, Lexi Yeo, del Reino Unido, fue salvajemente atacada por dos delfines que la arrastraron bajo el agua en un impactante incidente en un centro de Cancún, en México, durante unas vacaciones familiares. La niña de 10 años del este de Londres estaba visitando Dolphin Discovery con su familia cuando se lanzó al agua como parte de un evento para toda la familia, que consistía en nadar con delfines en un corral marino. Su madre, Laura Jane, observó toda la experiencia y gritó horrorizada mientras los delfines mordían e intentaban ahogar a la niña. Por desgracia, Lexi sufrió mordeduras, pinchazos, cortes profundos y hematomas en las piernas y los pies. Fue como una escena de terror infernal, y algunos pensaron que se trataba de un ataque de tiburón. Afortunadamente, la chica se salvó milagrosamente después de que consiguiera agarrarse a la parte superior de su tabla de bodyboard y un entrenador consiguiera arrastrarla hasta un lugar seguro. Ten en cuenta que un delfín mular tiene entre 80 y 100 dientes que utiliza para aferrarse a sus presas, y su mordedura puede ser bastante dañina. Nadie sabe por qué se produjo tal ataque, pero algunos expertos afirman que los delfines se sintieron angustiados por la gran cantidad de gente y la presión. La niña fue atendida en un hospital cercano y dada de alta el mismo día. Según algunos expertos, los delfines pueden volverse territoriales de repente y atacar a una persona, sobre todo si se sienten angustiados. En 2013, Valerie Ryan nadaba frente a la costa del condado de Clare, Irlanda, cuando un popular delfín le consideró una amenaza a pesar de que nadaba con otra mujer. Era verano y el tiempo era demasiado bueno para ignorarlo, lo que llevó a Valerie a darse un baño en el muelle de Dublín, su hogar desde hacía un par de años. La zona era una atracción turística muy popular, y aunque parezca mentira, una de las atracciones era un delfín hembra llamado Dusty. Era tan popular que la pusieron en algunos anuncios para atraer a los turistas. Durante 6 años, Dusty se acercó a los nadadores de la zona y se mostró muy amistoso. Sin embargo, aquel día en que Valerie fue a nadar, algo salió terriblemente mal. Dusty estaba nadando alrededor de otra mujer que le hacía cosquillas,
y ambas parecían estar pasándoselo bien. Pero entonces, en cuanto Valerie entró en el agua, Dusty cargó hacia ella como un cohete, aplastándole los huesos. Cerca de 20 turistas y lugareños se encontraban en el muelle y presenciaron el horrible ataque de Dusty, que se abalanzó sobre Valerie con su hocico. Dusty no dejaba de agitar la cola, que es un signo de agresividad y advertencia, aterrorizando a Valerie. Las heridas de Valerie eran bastante graves, no podía salir del agua y gritaba a la gente para que la ayudaran a salir. Finalmente, tras ser rescatada, fue llevada al hospital y tratada de 6 fracturas vertebrales, 3 costillas rotas y un pulmón dañado. Durante los 6 meses siguientes, Valerie vio limitados sus movimientos y no pudo trabajar. Tampoco volvió a nadar en la zona. Este no fue el único ataque de delfines a personas en Irlanda ese año. Otra mujer fue atacada y herida levemente apenas 10 días después del incidente de Valerie, y 5 nadadores también fueron rescatados unos meses después cerca de la misma zona, cuando un gran banco de delfines los rodeó de forma bastante agresiva. Ten en cuenta que un delfín macho puede encariñarse sentimentalmente con una hembra humana, e incluso enamorarse si una mujer le visita regularmente y juega con él en el agua. Una de las razones por las que los delfines pueden volverse espeluznantes con las personas es el hecho de que no se aparean durante ninguna época concreta del año y siempre lo hacen de forma más bien aleatoria. Por eso, cuando un delfín está en cautiverio y se ve privado de ello, puede volverse agresivo con los humanos. Técnicamente hablando, conocemos un caso en el que un delfín intentó literalmente mantener con una mujer que estaba de visita en Cuba en 2019. La joven estaba sentada en un pontón durante un día caluroso cuando un delfín decidió ponerse juguetón con ella. Estaba jugando con los delfines, que habitualmente se acercan a los nadadores de forma juguetona. Pero este saltó fuera del agua y encima de la mujer, y empezó a ponerse irrespetuoso. Parte del intento fue grabado en video. Al principio la mujer se rió y sonreía, pero luego las cosas se pusieron raras y los de seguridad tuvieron que quitarle literalmente el delfín de encima. La mujer estaba bien y pensó que era algo adorable, pero un poco pervertido. No se trata de un hecho aislado, ya que en general los delfines se sienten atraídos por las mujeres. En 2002, las autoridades del puerto de Weymouth, Dorset, lanzaron una advertencia a los bañistas y señalaron que un macho ya había intentado aparearse con algunos buceadores. Otra cosa que no les importa a los delfines es la comida basura. Así que más vale que tengas cuidado con el pescado y las patatas fritas cuando estés cerca de delfines, porque en 2012 un delfín de SeaWorld de Orlando atacó a una niña, Gillian Thomas, de 8 años. El delfín mordió el brazo de la chica y casi la arrastró al agua. Sin embargo, su objetivo no era la niña, sino lo que llevaba en la mano. La niña ya había dado de comer y tocado a los delfines ese mismo día y debería haber dado por terminado el día. Pero los niños siempre serán niños y harán tonterías. Gillian cometió un error al levantar en el aire un pequeño plato de comida para los delfines, algo que se advierte a los visitantes que no deben hacer. De repente, un delfín salió del agua y apretó con sus mandíbulas la mano de la niña, que gritaba, y le dejó unas feas heridas punzantes. ¿Recuerdas que antes hablábamos de cómo los delfines han sido y siguen siendo utilizados como armas por los ejércitos? Pues bien, la NASA también realizó algunos experimentos con delfines en su día. Sin embargo, el objetivo de la NASA no era convertir a los delfines en armas, sino comprobar si pueden imitar el habla humana o entender nuestras palabras. La NASA esperaba averiguar cómo los humanos podrían hablar con los extraterrestres si ellos y nosotros alguna vez nos encontráramos. Como parte del experimento, Margaret, que era una becaria de la NASA, y Peter, un delfín de 6 años, fueron encerrados juntos en un complejo construido a tal efecto, llamado la Casa de los Delfines. El gran recinto se inundó de agua, lo que permitió a la pareja convivir durante 10 semanas. Margaret solo podía salir del agua subiéndose a una cama seca o a un escritorio suspendido del techo. Pero en lugar de imitar el habla humana,
Peter se enamoró perdidamente de Margaret. Coqueteaba con ella, mordisqueándola y frotándose contra sus piernas, cuando el experimento llegó a su fin. Peter se sintió tan miserable que perdió las ganas de vivir y se negó a respirar, hundiéndose en el fondo de su tanque. Lo que no hace falta decir es bastante triste e intrigante, ya que revela lo verdaderamente inteligentes y emocionales que son los delfines. Últimamente los ataques de delfines van en aumento. Durante el mes de julio de este año, varias personas fueron atacadas y heridas por delfines en Japón. Una de ellas era un hombre de unos 60 años que sufrió costillas rotas y mordeduras en las manos después de que un delfín le embistiera cerca de la playa de Suiyohama. Ese mismo día, otro hombre de unos 40 años sufrió mordeduras en el brazo en otro incidente ocurrido en la popular playa, y 2 personas más resultaron heridas por los mamíferos ese día. Por lo tanto, es más seguro mantenerse alejado de los delfines en la naturaleza en los próximos meses, o al menos hasta que los investigadores encuentren las razones del aumento de los ataques no provocados. ¿Alguna vez has sido acosado o atacado por un delfín? ¿O tal vez conoces a alguien que haya tenido una experiencia así de desagradable? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Gracias por vernos.